Bueno, saludamos pues a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de las redes sociales, a través de internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por estar conectados con nosotros. Bueno, iglesia, en esta mañana quizás muchos de nosotros estamos esperando en Dios que un problema se resuelva. Quizás estamos esperando que una situación de repente pues cambie. O quizás es algún sueño o algún anhelo que tenemos en nuestro corazón y que estamos esperando en Dios ver cumplido. Amén. Pero cuando las cosas no suceden tan rápido como esperamos, es fácil que nuestra alma se angustie. Es fácil que la frustración toque la puerta de nuestro corazón. Es fácil que la tristeza también nos toque, ¿cierto? O el desánimo, ¿cierto? Pero en esta mañana, iglesia, Dios nos quiere enseñar la importancia de guardar la fe, nuestra fe en la palabra del Señor y esperar con paciencia hasta que el tiempo indicado por Dios se cumpla esa promesa. Amén. Amén, amén. Y ese es el título de esta mañana de nuestra prédica, el tiempo indicado. ¿Cómo se llama? El tiempo indicado. El tiempo indicado. Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 1, nos dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3.1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Note que no dice tiene nuestra hora, tiene su hora. Entonces eso quiere decir que Dios ha establecido un tiempo oportuno para el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida y en cada situación. Amén. Lo decíamos esta mañana, Dios no miente. Amén. Entonces, quizás sea en una semana, quizás sea en varios meses, quizás sean muchos años, no lo sabemos. Pero lo único importante es que tenemos que tener presente que Dios, debemos confiar en el plan perfecto de Dios y que Él ha diseñado un tiempo indicado en el que nosotros vamos a recibir sus promesas. Amén. Entonces, quisiera que escucharan estas citas que tuve la oportunidad de sacar de la palabra. Están en Job. Si gustan las anotan en casa, pueden meditarlas con más calma. La primera es Job 14:5. Dice, ciertamente sus días, aquí está hablando de nosotros, de nosotros como hombres, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará. También tenemos otra cita y es Hechos en el capítulo 17, el verso 26 y 31. Leamos escuchen el verso 26 primero. Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Encierre la palabra prefijado, tenganla en cuenta. Y pasamos al verso 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y por último tenemos Efesios 1:11. Efesios 1:11 nos dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, diga predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces hemos sido predestinados a causa de la voluntad de las situaciones de este mundo. No, ¿cierto? ¿Está claro eso? Estamos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y por último tenemos 1 Corintios 2:7 al 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, los planes de Dios son tan perfectos y tan sabios, ¿cierto? Y son misterios que por eso nosotros no los podemos entender, pero en su tiempo los logramos entender. Amén. Entonces, estas escrituras nos indican, nos hablan de que nuestro Dios, iglesia, no es un Dios del azar. Nuestro Dios es un Dios perfectamente organizado. Nuestro Dios ha planeado soluciones. Ha planeado soluciones en nuestro futuro. Él todo lo ha diseñado. Todo lo que nosotros debemos de hacer es confiar en sus planes y esperar con paciencia el tiempo indicado. Vuelva a decir conmigo, tiempo indicado. Eso se nos tiene que quedar en nuestro corazón. Y ahora sí, vamos a nuestro texto, en donde vamos a meditar. Acompáñenme al libro de Habacuc, capítulo 2, el verso 1 al 4. Habacuc 2, 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Habacuc 2, 1 al 4. ¿Listos? Amén. Sobre mi guarda estaré. No los escucho, iglesia. 1, 2 y 3. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y veré para ver lo que se me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No me diga, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Aquí el profeta Habacuc le preguntaba a Dios acerca de los eventos que él no comprendía. En los días de Habacuc el pueblo se había desmoralizado mucho y se habían apartado mucho de Dios. Entonces Habacuc se queja a Dios de por qué él no había actuado con rapidez. En otras palabras, Dios, porque esto lo sigues permitiendo, porque tú tienes el poder de cambiar todo esto. Y él se queja ante Dios. Y también vemos que más adelante, si ustedes leen, más atrás en el capítulo 1, él se molestó aún más porque el instrumento que Dios tomó para castigar a Judá eran los babilonios. Entonces, Habacuc no comprendía cómo Dios usaba a unas personas que eran crueles contra su pueblo. Entonces, Habacuc decía, esto es lo peor, porque, ok, Señor, yo reconozco que el comportamiento de tu pueblo no ha sido el mejor, pero ¿por qué usas a los babilonios? En otras palabras, la queja que Habacuc tenía. Porque decía, aunque los líderes y el pueblo de Judá no han sido los mejores, pero él en su juicio, a él le parecía injusto lo que estaba sucediendo y lo que él estaba viendo en esos momentos. Entonces, el Señor le responde a Habacuc algo muy interesante. Y lo vemos en el verso 2, donde le dice el Señor, escribe y declara la visión que te voy a dar. ¿Qué promesas te ha dado el Señor en esa situación, ese problema que estás esperando que ver resuelto? ¿Qué promesas has recibido de parte del Señor? ¿Qué visión? Y en el verso 3, permítame se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, esta visión, Dios le dijo a Habacuc, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espéralo con paciencia, porque sin duda llegará. No dice quizás, hermanos, no dice tal vez va a pasar, él dice que sin duda va a ocurrir. Amén. Entonces a veces en esa espera podríamos sentirnos que estamos en desventaja, cuando especialmente vemos a otros que se nos están
adelantando en los procesos, en las situaciones. Nos sentimos muchas veces en desventaja. Pero la buena noticia es que Dios sabe cómo conversarnos por el tiempo que para nosotros parece perdido. En realidad no es perdido. ¿Por qué? Porque Dios Él no siempre nos lleva de manera lógica del punto 1 al paso 2 y al paso 3. Hay momentos en los que Dios nos lanza del punto 3 al punto 12, al punto 20. Nos adelanta. Y lo que creíamos que fue un tiempo perdido, no, en realidad no lo fue. Porque Dios nos ha recompensado y Él nos adelantó. ¿Qué pasó? Entramos en un tiempo indicado por Dios. Amén. Entonces, lo podemos ver en la palabra, en la vida de Mardoqueo. Cuando Mardoqueo, en el tiempo de Esther, él permaneció fiel a la palabra de Dios. Él permaneció fiel, honrando y sirviendo al Señor. Él nunca se inclinó ante Amán, que era el enemigo de los judíos y él, por lo tanto, el enemigo de Dios. Él nunca se inclinó ante él, sino que él siguió honrando con su vida al Señor y hizo lo correcto en el momento correcto. Y aunque no le fue recompensado en ese instante o durante algún tiempo, había otras cosas que tenían que tomar lugar en la vida de Esther, o en la vida de todo, o en el plan que Dios tenía diseñado para su pueblo, pero también para la vida de Mardoqueo. Y leemos en la palabra, en el libro de Esther, que Mardoqueo en su tiempo fue recompensado por Dios a través de la vida del rey Asuero. Y algo que él había hecho, le fue recompensado y con aún mayor de lo que él podía haber esperado. Amén. Amén. Entonces, no creamos esas mentiras que estamos atrasados o que nos estamos perdiendo de algo mejor. No. Estamos siendo probados por el Señor y la clave es no mirar a nuestro alrededor, sino cumplir con lo que se nos asigna, con lo que Dios quiere. Sigámoslo honrando y en el tiempo indicado Dios nos va a colocar en el lugar donde debemos estar. Amén. Como lo hizo con la vida de Mardoqueo. Hebreos 6:12 nos dice que es por medio de la fe y la paciencia que heredamos las promesas de Dios. Amén. ¿Por medio de qué heredamos las promesas de Dios? De la fe y de la paciencia. Y a veces en la iglesia estamos bien en la parte de la fe, porque el estar aquí demuestra eso. Tenemos fe en que solamente Dios puede ayudarnos en esa situación, ¿cierto? Entonces, esa parte de la fe estamos bien, pero a veces tenemos que trabajar un poco más la parte de la paciencia para poder alcanzar a plenitud las promesas de Dios. Por ejemplo, por eso, en esta mañana he traído varios propósitos o razones de por qué esperamos, por qué necesitamos esperar los tiempos de Dios o el tiempo indicado de Dios. El primero de ellos es algo mejor. En el capítulo 11 del libro de Juan tenemos la historia de Lázaro. ¿Cuántos se la saben? Amén. Amén, la historia de Lázaro, ¿cierto? Lázaro enfermó y resulta que Jesús no estaba en la ciudad donde Lázaro vivía. Sus hermanas María y Marta mandaron a decirle a Jesús: Jesús, tu amigo, a quien amas, ha enfermado. Entonces, pero qué curioso que la palabra dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar, ¿cierto? Y en ese tiempo Lázaro murió, pero Jesús no había llegado. Y así nos pasa muchas veces, hermanos. Tenemos fe. María y Marta tenían fe que Jesús podía sanar a su hermano, ¿cierto? Pero quizás ellas no se explicaban por qué Jesús no llegó de inmediato, sino que se tardó 2 días. Entonces así muchas veces nosotros tenemos fe en el Señor, sabemos del Señor, pero no nos preguntamos por qué el Señor aún no llega. Amén. Entonces vemos que más adelante Lázaro murió y Jesús resucitó a Lázaro. Y vemos que si leemos en la palabra, vemos que Jesús llegó y cuando dijo quiten la piedra, Marta le dice a Jesús: Maestro, es de 4 días. Es decir, que ya habían pasado 4 días.
¿cierto? Entonces, Jesús, ¿qué le respondió a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, no importa cuánto tiempo en nuestro calendario pase, lo importante es que Dios va a cumplir su promesa. Amén. Y Él va a llegar a tiempo. Entonces, a veces le pedimos a Dios, en ese momento María y Marta le estaban pidiendo a Dios, a Jesús, un milagro de sanidad, pero Jesús tenía en mente una resurrección. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, pero en esa espera es porque Dios tiene algo mejor guardado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a veces le pedimos al Señor y no nos explicamos por qué no nos da lo que queremos en el momento. Bueno, nuestra mente no lo entendería, ¿cierto? Si Jesús se hubiera puesto a explicarle a María y a Marta, quizás ya no lo hubieran visto de esa manera. Muchas veces, así mismo nosotros, tenemos que dejar a Dios que sea nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice la palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los de nuestros y sus caminos son mucho más altos que los nuestros, ¿cierto? Son altos. Efesios 3:20 nos dice, Efesios 3:20, lo podemos leer en la pantalla, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces no tratemos de entender todo porque nos vamos a frustrar, nos vamos a confundir, porque no lo podemos entender. Amén. Entonces, confiemos en los planes de Dios. Estemos abiertos a qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida y en ese milagro que nosotros necesitamos. Tenemos un Dios sobrenatural, ¿cierto? Él no es natural, Él es sobrenatural, ¿cierto? Entonces a veces queremos adaptar a Dios a nuestro ritmo y no, debe ser lo contrario, ¿sí o no? Debemos nosotros adaptarnos al ritmo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, muchas veces pasa eso porque estamos tan enfocados que sea de esa manera y que tiene que ser de esa manera que nos perdemos lo mejor del Señor. Amén. Y a veces yo creo que hay muchas oraciones de las que Dios ha contestado en nuestra vida, sino que no nos hemos dado cuenta porque hemos estado más enfocados en que tenía que ser de esa manera que a la manera de Dios. Entonces debemos examinarnos y hacer como un inventario de nuestra vida. Amén. Entonces, adaptémonos al ritmo sobrenatural de Dios. Procuremos una vida sobrenatural. El pueblo de Israel vivía una vida sobrenatural. Recibía maná cada día, recibía agua de la roca. Ellos mientras estaban en ese desierto, dice la palabra, que sus vestidos nunca se gastaron y sus pies se hincharon. Amén. Entonces nosotros debemos procurar caminar una vida sobrenatural. Amén. Y al que cree todo, le es posible. Romanos 11:34 nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Isaías 40:13 dice, ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Y muchas veces queremos enseñarle a Dios cómo hacer, cómo actuar en nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que estar abiertos a escuchar y a recibir el consejo del Señor. El Señor tiene muchas maneras de hablarnos y de enseñarnos. Y muchas veces la iglesia no lo hace a través de los medios que nosotros esperamos, sino que Él usa a quien quiere y de la manera que Él quiere para hablarnos. Él dice en su palabra que hasta las piedras Él puede hacer hablar. Amén. ¿Cierto? Si las piedras callaren, aún ellos hablarán. Si las personas callaren, aún las piedras hablarían, ¿cierto? Y también estudiamos en la palabra que en una ocasión Él usó a un burro para hablar a un profeta. Amén. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar humildemente abiertos a que el Señor nos hable. Amén.
y sobre todo a escucharlo. Cuidemos nuestra alma, hermanos, cuidemos nuestra alma, a recibir el consejo del Señor. Habacuc 4, ¿por qué es tan importante? Porque Habacuc en el verso 2, el pasaje que estamos estudiando, el capítulo 2, el verso 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Iglesia, cuidado de caminar bajo nuestros propios instintos. Tenemos que cuidar nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en nuestros propios instintos estamos diciendo: Dios, no te necesitamos. Estamos caminando bajo nuestro propio juicio y nuestro propio entendimiento. No confiemos en nosotros mismos, porque engañoso es el corazón, ¿cierto? Más que todas las cosas. Cuando confiamos en nosotros mismos, cuando seguimos nuestra propia prudencia, eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo, y por naturaleza el ser humano es orgulloso, ¿cierto? Porque se reveló desde el jardín, ¿cierto? Del Edén. Entonces, debemos tener cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo es una de las causas de las raíces de amargura. Así que tenemos que tener cuidado cómo es nuestra actitud. Amén. ¿Por qué? Porque no necesariamente, por eso me llama la atención, por eso Dios le dice a Habacuc. Recuerden que Habacuc estaba teniendo cierta actitud y vino con una actitud ante el Señor. Y el Señor, que le dice: justo por la fe vivirá, pero también le dice antes de ello: cuida tu alma. En pocas palabras, eso es lo que él quiere decir, de enorgullecer, ¿cierto? De al ver las situaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesariamente una raíz de amargura no tiene, cuando nos habla de raíz de amargura, pensamos que una persona tiene que estar mal encarada todo el tiempo, o enojada, o airada. No necesariamente. Muchas personas pueden estar sonriendo y aparentemente, pero dentro de su corazón o en su alma hay una raíz de amargura que viene causada por el orgullo. Amén. Entonces, debemos tener cuidado con el orgullo en nuestro corazón. Por el contrario, debemos procurar la humildad de Cristo. Debemos procurar ser como el Señor. Jesús, en el momento que estaba en Getsemaní, él le pidió al Padre que pasara, si era posible, esa copa de él. Pero ¿qué le dijo el Padre? Que no, ¿verdad? Porque él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amén. Esa misma humildad de someternos a la voluntad del Señor, aunque no lo entendamos. En pocas palabras, Jesús lo que le decía era: Padre, aunque recibo esto. En pocas palabras, lo que Jesús le quería decir: Padre, confío en ti, yo te conozco, yo sé que tú me amas, y después de esto, que pase todo esto, sé que tú tienes un plan perfecto. Amén. Así mismo Él tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Amén. Entonces debemos ser como lo que Él quiere. El justo por la fe vivirá. Jesús nos enseñó a poner a un lado nuestros propios deseos y someternos a la voluntad del Señor. Dice la palabra que Cristo se humilló, ¿cierto? Pero después de esa humillación, como condición humana, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Y está exaltado, y Él es nuestro Rey. Amén. Y ante Él se tiene que doblar toda rodilla, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, vemos cómo Jesús nos enseña que al humillarnos vamos a ser exaltados por el Señor. Entonces, Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Él sabe lo que está por venir y lo que nos conviene. Entonces, Él sabe también a quién realmente vamos a necesitar en nuestra vida. Porque muchas veces pensamos, y Él sabe, insistimos en algo, y Dios ve el panorama completo, y Él sabe que esa persona quizás puede ser buena en un tiempo, pero más adelante no va a hacerlo. No está dentro de los planes del Señor. Amén. Entonces, si Dios nos diera todo lo que queremos y a la hora que queremos,
nos estaría limitando, ¿cierto? Los que tenemos hijos sabemos que es así, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Nosotros no le damos todo lo que los niños quieren a la hora que ellos quieren, ¿no? Y cuando retenemos algo decimos no o espera porque le vamos a dar algo mejor, ¿cierto? O esperamos hasta que él tenga la suficiente madurez para poderlo tener. Amén. Entonces vamos a un segundo punto que nos dice, otro segundo punto que por la razón por la que esperamos es madurar. Repita conmigo, madurar. Madurar. Hebreos 10, 35 al 36. Si lo leemos, por favor. Lo anoté acá, lo voy a leer por acá. Hebreos 10, 35 al 36. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces, la espera, iglesia, nos da autoridad, nos ejercita en carácter, nos ejercita en fe, en dominio propio. Durante ese tiempo de espera se espera, valga la redundancia, que nosotros desarrollemos el fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Amén. Entonces, por eso Pablo habla de la buena batalla, porque aparte que ya está ganada, amén, porque Cristo, todo lo que sea que nosotros estamos enfrentando, ya Cristo lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, amén. Entonces, pero llama la buena batalla porque se supone, se espera con certeza de que esa batalla tenga un efecto positivo en nuestro carácter, amén. Entonces, por eso Pablo le llama la buena batalla. Entonces, porque hermanos, cuando las cosas no se nos abren fácil, eso provoca en nosotros seguir insistiendo, amén, seguir perseverando, pero no en nuestra fuerza, sino que en la voluntad del Señor. Desarrollamos fe, desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, como ya se los dije. Nos desarrollamos en servicio a Dios, amén, en el ministerio, en lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Entonces, lo vemos en Mateo, capítulo 15, del verso 21 al 28. Ustedes lo anotan y lo van a leer en su casa y lo van a meditar. Y nos damos cuenta que aquí una mujer necesitaba un milagro para su hija. Nos habla de la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Dice que esta mujer vio a Jesús y se fue detrás de él. Y Jesús iba con sus discípulos. Y me encanta esta historia porque la mujer no se dio por vencida. Ella quería su milagro. Y ella sabía y tenía la fe que solo Jesús la podía ayudar. Y ella, dice la palabra, que ella iba y le daba voces y le decía, Señor, ayúdame, socórreme. Pero la palabra dice algo interesante, que Jesús no le contestaba, ¿cierto? Jesús hacía silencio, pero ella seguía insistiendo y le decía, Jesús, socórreme, Señor, socórreme. Y ella seguía. Hermano, ¿usted cree que Jesús no sabía que le iba a dar su milagro? Claro que sí, Él es Dios. Él sabía lo que iba a hacer, sino que Él estaba haciendo que ella, por medio de esa situación, por medio de ese silencio, cada paso que ella diera, creciera en fe, creciera en carácter, creciera en persistencia, creciera en optimismo, en esperanza. Y a pesar que los discípulos, porque los discípulos le decían maestro, ya les parecía incómodo a esta mujer gritar, ¿cierto? No miren a su alrededor, que en su servicio usted está sirviéndole a Dios. No importa si eso es agrado de las otras personas o no. Usted está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al único que le va a dar su milagro. Los discípulos no le iban a dar el milagro, no le iban a dar lo que ellos estaban esperando. Ella tenía los ojos en Jesús. Amén. Entonces ella no le importó lo que ella, hermano, de lo que ellos decían. Ella durante ese tiempo creció en fe, creció en perseverancia, maduró y conoció más del Señor. ¿Saben por qué? Porque de su boca, en ese tiempo, su boca al final salió palabra de sabiduría. Fue tan poderoso lo que salió de ella, esa fe,
que ella recibió su milagro. ¿Qué le dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. A mí me encanta. Dice, grande es tu fe. Hágase conforme a lo que has creído. Amén. Eso, ¿qué demostró? Que mientras nosotros no miramos a nuestro alrededor, sino que seguimos persistiendo y entendemos que ese silencio del Señor es porque Él nos está madurando, nos está procesando para algo mejor que va a brotar, va a llegar un momento, como ayer compartíamos con una hermana, le vamos a decir, ya estamos listos para botar todo eso que hemos aprendido, ¿cierto? Para alcanzar a otros, de nuestra boca va a salir palabra para rescatar a otros, amén. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios está en el asunto de cambiar, por supuesto que Dios está en el asunto de cambiar situaciones, de crear nuevas cosas. Por su palabra dice que Él hace nuevas todas las cosas, ¿cierto? Pero usualmente nosotros no podemos esperar recibirlas enseguida. Es necesario que pasemos por un tiempo de preparación. No es conveniente saltar pasos, por nuestra propia cuenta no. Es necesario ir paso a paso. Si Dios, como se lo dije anteriormente, ya nos catapulta a otro nivel, es porque Él ya sabe que nosotros estamos preparados. Amén. Entonces, pero no lo intentemos hacer por nuestra propia fuerza, porque no vamos a alcanzar la plenitud del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y quiénes quieren alcanzar el propósito, plenitud de Dios en nuestra vida? Amén. Amén, ¿cierto? Todos. Entonces, eso me lleva a un punto 3, que dice, alguien o algo aún no está listo. El hecho, hermanos, que muchas veces nos sintamos listos, no quiere decir que en realidad lo estemos. Decimos, Dios, ya estoy listo. No quiere decir que porque lo sintamos ya estamos listos. Y aunque de pronto, si nosotros estuviéramos listos, como le dice el punto 3, alguien o algo no está aún listo. Dios aún trabaja con ello. Quizás es alguien que hace parte de ese milagro. Quizás es alguna situación que todavía tiene que tomar su lugar y Dios está trabajando en ello. Entonces es importante que en ese tiempo nosotros mantengamos la fe y la confianza en que Dios está moviendo todas las piezas de ¿qué? De rompecabezas. Nosotros solo tenemos una pieza. Dios lo tiene todo, la imagen completa. Amén. Nuestro milagro. Entonces, vayamos al Salmo 143:10. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Perdón, vamos a leerlo acá, yo tengo otra versión y enseguida lo leemos. Dice, ¿lo tienes? Amén. Amén. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Porque que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Me encanta, ¿verdad? Hermanos, procuremos ir adelante con pasos firmes. Lento pero seguro. Amén. Entonces, vivimos en una sociedad que quiere todo al instante. Parece que como que todo nos programa, ¿verdad?, para recibir las cosas inmediatamente. Y no debemos acoplarnos a este mundo. Cuando oramos por otras personas, esto lo tenemos que tener claro. Dios no va a anular su voluntad, no va a anular el libre albedrío. Recuerden que somos seres con un libre albedrío, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que Dios tiene que trabajar en la vida de esa persona, ¿cierto? Y conforme a sus decisiones. Claro, no podemos dejar de orar. En ese tiempo nosotros debemos dejar de orar, porque si nosotros lo dejamos de hacer, esa persona no toma aún las mejores decisiones, Dios pues tampoco va a tener una entrada para obrar en sus vidas. Entonces nosotros, la importancia del interceder por otras personas, no bajar la guardia. Y aunque veamos a esas personas mejor, más bien peor, alegrémonos, porque Dios está trabajando en ellos. Amén. Nosotros tenemos que creer eso. Debemos en ese tiempo también ser un buen ejemplo para esas personas, no dejar de orar por ellos, pero también no olvidar, hermanos, que tenemos que dar un buen ejemplo para ellos. Cuando tenemos prisa, podemos cometer muchos errores. Podemos
cometer el error más grande y garrafal, que es tomar las situaciones por nuestras propias manos. Y eso le pasó a Abraham y a Sara. Ellos habían recibido una promesa de parte de Dios de tener un hijo, ¿cierto? Conocemos la historia. En ese tiempo de espera, Sara tuvo una idea y fue de que ese hijo fuera por medio de que Abraham se acostara con su sierva Agar y tuvieran un hijo. Y así fue, lo hicieron a su manera. Y ellos podrían haber pensado, sí, mira, la promesa de Dios, pero Dios les dijo a Abraham y Sara, ese hijo, ese no fue la promesa que yo les hice, eso fue algo que ustedes hicieron. ¿Cuántas veces nosotros en ese tiempo no esperamos y tomamos, como Abraham y Sara, decisiones a la carrera y creemos que Dios, gracias por esta bendición? No, eso es algo que nosotros hemos inventado. Amén. Entonces debemos de estar seguros de caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese niño Ismael, por un tiempo, fue maravilloso, pero después se volvió la relación incómoda, trajo conflicto en el hogar de Sara y de Abraham. Por último, sabemos que ellos tuvieron que salir de allí y más adelante vino el hijo prometido, que fue Isaac. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado de tomar y adelantarnos y creer que lo que tenemos, por muy lindo y por muy hermoso que ahorita parezca, si no viene de Dios, va a ser un trago amargo más adelante. Y claro, tenemos que pagar consecuencias. Y esto empalma mucho con la prédica del domingo pasado, de que por no saber o por desconocer las reglas, no vamos a pagar consecuencias. Claro que tenemos que pagar consecuencias, porque seamos honestos y realistas. Toda acción lleva una ¿qué? Una reacción. Y claro, lo que Dios ordene en su tiempo, Dios nos va a dar la gracia para manejarlo. Lo que Dios no ordena en realidad no queda obligado, hermanos, es la verdad, ¿cierto? Claro, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, lógico, Él nos va a ayudar, pero nos estamos perdiendo. ¿Para qué pasar por ese proceso, cierto? Mejor esperemos y no nos perdamos de la bondad del Señor. Entonces, al igual que Sara, estaremos tentados a forzar las situaciones muchas veces, a pensar que así todo se dio y entonces yo cedo o no. Estamos conociendo primero la voluntad de Dios, estamos escuchando el consejo alrededor nuestro. Entonces, quizás tengamos que obligar a nuestra alma, porque es nuestra alma la que se angustia y quiere todo. Entonces, tenemos que obligar a nuestra alma, como lo dice allí el versículo, ¿a qué? A que se esté quieto y a conocer los designios de Dios. Amén. Él lo ve todo, Él puede ver lo que sea bueno para nosotros, tal vez en unos años no lo va a hacer realmente. Entonces Dios sabe por qué hace las cosas. Hermanos, no tomen decisiones a la carrera. La palabra dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿cierto? Quietos no quiere decir tampoco que en el tiempo de espera no vamos a estar, porque ya lo hemos aprendido, que no se trata de estar quietos y no hacer nada. Claro que tenemos que persistir por nuestros sueños, luchar por esas metas, pero quieto quiere decir nuestra alma, ¿cierto? No ir ahí por allí engendrando Ismaeles cuando Dios nos quiere dar Isaac. Entonces, punto número 4. Dios nos hace esperar porque Él es soberano. Amén. Él es soberano, por soberanía de Dios. A veces no entendemos por qué Dios tarda en una situación, por decirlo de la manera, porque en realidad Dios no tarda. Nosotros creemos que Él tarda, pero no es así. ¿Saben para qué? Para Dios exhibir su poder y mostrar su poder de una mejor manera. Porque algo está claro y es que hay una guerra espiritual, ¿cierto? El bien y el mal. Pero la buena noticia es que ya Dios venció. Amén. Pero en esa guerra nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros hemos salido de un Egipto. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así cada uno de nosotros en nuestra historia hemos salido de un Egipto, en donde Faraón quiere mantenernos esclavos. Amén. Entonces, ¿dónde esclavos? No físicamente, sino primero mentalmente, para luego llevarlo
una acción, ¿cierto? Entonces, leemos en Éxodo, ya les doy la cita adelante, dice que el pueblo, cuando usted lee la historia de la salida de Israel de Egipto, dice que el pueblo en un momento de esa salida se vio confrontado, se vio perseguido y tenía miedo, porque dice la palabra, cuando usted lo lee, dice que los hijos de Israel alzaron su vista y vieron que el faraón venía detrás de ellos. Después que los había dejado salir, Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón puso, mejor dicho, sacó su mejor armadura, su mejor ejército y iba tras Israel. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. El Faraón quiere que nosotros volvamos atrás. Amén. Entonces, dice que ellos tuvieron temor y el miedo es lo que nos paraliza. El miedo es lo que nos deja como que no podemos movernos y tomar buenas decisiones. Claro, no podemos tomar decisiones de esa manera, por eso es necesario conocer la voluntad de Dios y poner nuestra mirada en el Señor. Al momento que Israel puso su vista en Faraón, fue que tuvieron miedo. Entonces, quizás en medio de esta crisis tú quieras retroceder, quieras volver atrás, dejar el ministerio, no hacerlo como lo hacía antes por miedo a todo lo que está sucediendo. Yo te animo para que en el nombre del Señor tú te actives nuevamente y tú reconozcas que al igual que el pueblo de Israel no tienes por qué tener miedo. Hay cosas que tú vas a confrontar, sí, como lo hizo. Israel estaba confrontando allí a Faraón, pero no quería decir que en esa confrontación ellos iban a salir perdiendo. Asimismo, nosotros estamos aquí confrontando toda situación, pero no quiere decir que vayamos a salir derrotados, todo el contrario, vamos a salir ¿qué? Victoriosos. Amén. Entonces, amén. Entonces tenemos un destino. Leamos Éxodo 14:13. ¿Cuál es ese Egipto que hoy te dice que tú perteneces allá y que las cosas no van a cambiar? ¿Qué te está diciendo Faraón? ¿Qué te está diciendo? Cuando no creas esas mentiras, porque Dios dice que tú perteneces a la tierra prometida. Moisés 14:13 dice, ¿lo tenemos? Amén. Perdón, porque estaba metida, ¿verdad? Bueno, Éxodo 14:13 dice, Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Gloria al Señor, estar firmes, hermanos, firmes, y miraremos la salvación que viene del Señor. Éxodo 14, 17 y 18. Éxodo 14, 17 y 18, lo voy a leer por acá, dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros en su caballería. Versículo 18. 18 dice así. No, Y sabrán los egipcios Sí, lo leen por favor. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique el Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Perdón, no lo tenía porque yo lo anoté aquí en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice. He aquí yo endureceré el corazón del Faraón. Un momentito, perdón. Esto pasa cuando estamos en vivo. Amén. Amén. Éxodo 18. 14, el verso 18 dice, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Déjame leer el verso 17 para que lo leamos completo. Dice, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba
Por medio de ellos todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. ¿Saben qué me encanta, iglesia? Que Dios no está asustado. Dios no está allá como que, ay, y esos carros ahora, y ahora el faraón sacó todo su ejército, ay, ¿para qué endurecí su corazón? No, Dios no está asustado, mis hermanos. Dios dice al contrario, ahora tengo más público, ahora me voy a glorificar. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que si no ha sucedido es porque Dios va a exhibir su poder y su gloria. Amén. Él dice, por el contrario, yo soy un Dios que hago, yo no soy un Dios tieso en una estatua. Yo soy un Dios que oigo, veo y hago a favor de mis hijos. Amén. Así que, hermanos, finalmente quiero cerrar esta prédica diciéndoles que dejemos a Dios ser Dios. Dejémoslo ser Dios. Dejémoslo que Él. Y eso es lo que Habacuc entendió al final de la historia. Él comprendió y no permitió que las situaciones lo amargaran. Él no permitió encerrarse en que tenía que ser de esa manera, sino que él dejó a Dios que le diera la visión y Dios no le explicó cómo iban a ser las cosas, él le dio el final, ¿cierto? Le dio una visión. Asimismo, nosotros, Dios nos ha dado una promesa o promesa, ¿cierto? Pero no nos dice cómo lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que confiar en su plan. En contraste de Habacuc al principio, miren cómo termina. Acompáñenme y cuando cerramos a Habacuc 3, leamos el verso 2. ¿Lo tenemos? Amén. Habacuc 3, el verso 2, y luego vamos a saltar al verso 17 y 19. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos al verso 2, dice. ¿Cómo dice el título? Oración de Habacuc, ¿cierto? En el capítulo 3. Oración de Habacuc. Oración de Habacuc. El verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hagamos un par allí y meditemos. Esa debe ser nuestra oración, como la de Habacuc. Señor, no cambie esta situación, no cambie esta situación, no. Por el contrario, aviva tu obra. Entonces, esa debe ser nuestra oración, aviva tu obra. Pero mire que en el verso 2 le dice, he oído tu palabra y temí. Obediencia, hermano, ¿cierto? El respeto por la palabra del Señor. Y Él dice, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, en medio de esos tiempos, Dios, hazme conocerte más. Amén. Amén. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Finalmente, el verso 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del trigo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué están sacando estos tiempos difíciles de nosotros? Parece que Dios está filtrando nuestro corazón, ¿cierto? Sí. ¿Qué está sacando los tiempos difíciles? ¿En qué? En las áreas de nuestra vida, porque a veces nos enfocamos en nuestra área personal, pero en nuestra área ministerial. El área del ministerio, de lo que Dios ha entregado a nosotros, maestros, sugieres, líderes, en cualquier ministerio que estemos, en limpieza, en cualquier ministerio de su iglesia, de su obra. ¿Estamos siendo avivados? ¿Qué está sacando esto de nosotros?
que los tiempos no nos amarguen, que los tiempos no nos hagan retroceder. Habacuc no lo permitió. Él sabía que Dios le había dicho, el justo por su fe vivirá. Entonces no nos dejemos desviar y que finalicemos como Habacuc de ahora en adelante diciendo que aunque la higuera no florezca y todo lo que está por allí, aunque falte todo, con todo nos alegraremos y nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación, porque Él es el único que hace nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. Jehová es nuestra fortaleza, hermanos. Dios me los bendiga, les amamos en el amor del Señor y los animamos a que sigan avivando la obra en la que Dios le ha puesto. Dios de paz. Amén. Amén.